Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración y de estudio profundo de la palabra de Dios a nivel universitario. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, yo te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Dirígeme, unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos lugares sobre la faz de la tierra y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén, ¿verdad? Hoy tenemos un tema de continuación, ¿verdad? Aquellos que nos están viendo por primera vez a través de las redes sociales, denle like para que esos algoritmos puedan llegar a otros lugares o suscríbase para que esos videos se puedan reproducir porque estamos muy faltos de la sana doctrina, ¿verdad? Y tenemos una carpeta de Génesis, ahí puede ver los otros programas para que usted siga el hilo, como dicen, o usted entienda un poquito más, puede ver los programas anteriores para que usted entienda mejor este tema de los secretos de Génesis. Hoy vamos a ver del capítulo 5, en el capítulo 5 del versículo 1 al 24. Son varios versículos, pero muchos son de quién nació, quién murió, cuántos años vivió, entonces no vamos a ir muy lento, vamos a ir un poquito rápido. Y el tema se llama Dos libros de la creación, dos libros de la creación. Y vamos a ver por qué hay dos libros de la creación. Dios instituyó que hay dos libros, así como hay Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay dos libros de la creación, ¿verdad? Sabemos que en Génesis 1 dice que Dios hizo los cielos, hizo la tierra, hizo las estrellas, hizo el mar, hizo los pajaritos. Entonces hizo una creación, entonces esa creación también es de este libro, es parte de este libro, la creación física, lo vamos a ver. Entonces, hoy vamos a ver algo muy importante y vamos a leer nuestra primera cita, Génesis 5:1, ¿verdad? Y nos vamos a ir avanzando. Dice, este es el libro de generaciones. Entonces, es un libro, ¿no? Está hablando Dios de un libro, ¿no? Este es el libro de generaciones. De Adán. Entonces, aquí, ¿este libro es de quién es? De Adán. Acuérdense que Adán quiere decir humano. Si usted no es humano, es un marciano. Entonces, todo el que es humano proviene de Adán. En latín, humano viene de Adán. Entonces, ¿veis? Básicamente, humanidad, humano, quiere decir que venimos de Adán. Entonces, dice, este es el libro de los humanos. Este es el libro de Adán, ¿verdad? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, ¿verdad? Cuando crearon a Adán y después sacaron a Eva de su costilla, Dios creó a ellos a imagen y semejanza de ellos, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo podemos ver en Génesis capítulo 1, vamos a Génesis capítulo 1, ¿verdad? Y versículo 26, y dice Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, ¿va? Y señoree los peces y bla, bla, bla. ¿Va? Nos importa lo primero de esa cita, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero esa imagen se perdió porque el hombre falló, el hombre pecó. Entonces hay muchas personas hoy en día que piensan que somos hechos a imagen de Dios, somos hechos a semejanza de Dios. No, eso no es cierto. Perdimos esa semejanza hasta que Cristo viene y eres sellado con el Espíritu Santo, podemos regresar a imagen de Dios. De otra manera, no eres a imagen y a semejanza de Dios, ¿verdad? Como dicen muchos, ¿va? Entonces, este libro habla de algo muy importante, ¿ah? Vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo capítulo 1, versículo 1, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice, en el libro de la generación de Jesucristo. Entonces hay dos libros, ¿verdad? ¿De quién es este libro? De Jesucristo, nuestro Redentor, ¿verdad? Dice Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1 dice, en el libro de generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces hay dos libros, ¿va? Un libro de Adán y un libro de Jesucristo. Aquí vamos a poner Cristo, ¿va? Porque Cristo recibe el título, ¿dónde? En la cruz, ¿va? Porque antes llegó Jesús, caminó,
se entregó y murió en la muerte y fue obediente hasta la muerte en la cruz, entonces ahí recibe el título de Cristo. Entonces dice, este es el libro de Jesucristo, este es el libro de Cristo. Entonces hay dos creaciones, creación física. Como dice Génesis 1, Dios creó las estrellas, los borreguitos, los pajaritos, los conejitos, las estrellas, los montes, todo. El agua, dividió las aguas, la noche, la luna, etcétera, etcétera. Fue una creación física. Entonces Dios no creó nada de la nada hasta que Jesús muere en la cruz y crea la creación espiritual. Entonces vemos que estos dos libros son diferentes. Este es de la creación física y este libro es de la creación espiritual. ¿Cómo vino el Mesías prometido? A través de Abraham, David, Isaac y todos los patriarcas, que tuvo un linaje que Dios lo escogió para que llegara hacia nosotros. Vamos a ver 2 Corintios 5, 17. Apréndete esta cita que es muy importante. Apréndete esta cita, 2 Corintios 5, 17. Dice la palabra de Dios. De manera, si alguno es en Cristo, aquí dice es en Cristo. ¿Por qué dice es? En algunas Biblias pusieron, si de alguna manera, si alguno está en Cristo, entonces muchos religiosos dicen, no, pues tenemos que estar en Cristo. No, es que ya eres. Como cuando tú dices, ¿es niño o es niña? No puedes cambiar, ya es. Y si alguien es en Cristo, ya no hay vuelta atrás. Es como un niño dice, no, ya no quiero ser niño, quiero ser niña, no puede. Aunque tenga una desviación mental, no puede porque ya es. Si de alguna manera, si alguno es en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura, una criatura espiritual. Dice la palabra de Dios, las cosas viejas son pasadas, he aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Entonces, cuando tú ya comprendes que lo espiritual es más importante que lo físico, entonces dices, que me pase, lo que me pasó en el pasado, ya no me importa porque tengo una vida nueva, una vida eterna, una vida con Cristo Jesús. No me puede afectar. Mi pasado ya no me puede afectar. Ya las cosas viejas pasaron. Claro, yo puedo acordarme de mi pasado, que era un borracho, jugador, parrandero y mujeriego. Entonces eso me sirve como ayuda para ayudar a otros a que encuentren a Cristo. O sea, sí me puedo acordar de mi pasado, pero no me puede afectar ya mi pasado porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y ya me salvó, ya perdonó todos mis pecados y yo soy salvo. ¿Sí me entienden? Entonces es muy importante que aprendamos eso. Vamos a ver Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la palabra de Dios. Por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte la pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, porque hasta la ley del pecado estaba en el mundo, y el pecado no es imputado cuando no hay ley, mas el reino de la muerte desde Adán hasta Moisés, hasta que comenzó la ley. ¿Se fija? Y dice la palabra de Dios, de Adán hasta Moisés, y aún sobre lo que no habían pecado en la semejanza de la transgresión de Adán, la cual es figura que acá hay que venir. Vamos a leer el versículo 18. Dice, así que de la manera que por un delito que vino a culpa de todos los hombres en condenación, así por justicia de uno vino la gracia de los hombres para la justificación de la vida. Entonces aquí, de este lado, en el libro de Adán, dice que todos mueren en el Antiguo Testamento. Todos murieron en el Antiguo Testamento. David murió, sí. Abraham murió, sí. Josué murió, sí. Isaac murió, sí. Pero después cuando Jesús muere, él baja al seno de Abraham y lo recoge y se lo lleva al cielo. Pero todos mueren.
Todos murieron. Y dice la palabra de Dios, ¿va? Y aquí todos los que crean en Cristo Jesús, todos viven. Si han sido una nueva criatura, una creación espiritual, ¿va? Entonces vamos a ver que aquí es una vieja criatura y aquí es una ¿qué? Nueva criatura. ¿Se fija? Es muy importante que veamos eso, ¿va? Aquí dice que hay una transgresión, ¿va? Aquí hay que pecado, aquí reinó el pecado, reinó, y aquí reinó ¿quién? Reinó la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia no es dar gracias con ese, es gracia sin ese, quiere decir un regalo inmerecido. ¿Por qué? Porque Cristo murió, aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Él murió inmerecidamente. Yo no me merecía ser salvo, pero ni ninguno de nosotros, porque ninguno puede hacer méritos para su salvación. Él, con gran misericordia, si creemos lo que Él hizo, Él se pone como sustituto y reina la gracia, nos da un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces dice que aquí fue un ministerio de, no solo físico, fue de muerte, ¿verdad? Y aquí el ministerio es de vida. ¿Se fija? ¿Qué diferencia hay entre los dos libros? Es muy importante. Y aquí es el ministerio de condenación. Entonces, ¿por qué muchas iglesias enseñan en el Antiguo Testamento que tienen que diezmar, que tienen que ofrendar, que tienen que tocar bueno, sí tienes que ofrendar, pero dar diezmos y que te empujen, o tocar el shofar, o bailar, o danzar, si están en un ministerio de condenación? Y aquí es un ministerio de ¿qué? Salvación, ¿verdad? Primicias, fiestas solemnes, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces aquí es un ministerio de condenación, un ministerio de salvación. Ya veo la gran diferencia, ¿verdad? ¿Verdad? Es muy importante, ¿ah? Entonces aquí todos fueron condenados por un hombre y todos fueron salvos por un hombre. Todos fueron condenados por Adán. ¿Y pero por qué Adán? Si él ni siquiera le hizo caso a la serpiente. Bueno, pero él comió de la fruta y el varón es responsable de la mujer. Y toda familia, el marido es responsable de la esposa cuando él dé cuentas. Porque así lo toma Dios, porque él es la cabeza del hogar. Entonces es muy importante saber que por un solo hombre, todos murieron, por un solo hombre, todos vivieron, ¿va? Es muy importante este mensaje, ¿va? De salvación. Dice Juan capítulo 3, versículo 3, vamos a ver Nicodemo. Dice la palabra de Dios, ¿va? El gran Nicodemo, ¿va? Él ayudó a Jesús a encontrar a una tumba para él cuando él murió, todo eso, ¿va? Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciera otra vez no puede ver el reino de Dios. Y dijo Nicodemo, ¿y cómo me voy a meter al vientre de mi madre? Dice, y Jesús le dijo, ¿y tú eres maestro y no sabes eso? Tienes que nacer de agua y de espíritu. De agua y de espíritu. Es los dos nacimientos. De agua, estos son nacimientos. Nacimiento. Entonces aquí es nacimiento. ¿Cuándo eres nacido espiritualmente? Cuando creíste en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Verdad? Es muy importante que aprendas eso. Cuando a una mujer se le rompe la bolsa de agua, ahí nace el bebé físicamente. ¿No dicen los científicos que todo proviene del agua? Ya, pues se lo copiaron a Dios. No, ellos lo inventaron, ellos lo saben. Entonces, dice la palabra de Dios, dice 5, y respondió Jesús, de cierto digo, el que no naciere de agua y del espíritu, porque tú no puedes nacer del espíritu solo, tiene que haber, del espíritu se tiene que meter dentro de ti. Del espíritu, dice la palabra de Dios. Dice, el que no naciera del Espíritu no podrá entrar al reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El Espíritu Santo dentro de nosotros. No quiere decir que no se va a ir al cielo, no.
Primero Dios se mete dentro de ti, ese es el reino de Dios, y después vamos a estar en el reino del cielo un milenio con Él, y después vamos a estar una eternidad con Él. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que no se quedó así, el hombre perdió la imagen, ¿verdad? Perdió la imagen. Vamos a regresar a Génesis capítulo 5, ya vamos avanzando. Y dice, versículo 2, 5:2. Dice, varón y hembra los crió. Varón y hembra los crió. ¿Por qué los crió a los dos? Porque del varón salió la hembra. Dice, varón y hembra los crió. A semejanza de Dios los hizo. Los hizo. ¿Qué dice la Biblia? Ponga mucha atención. Génesis 5:2. Dice, los hizo. No dice, son. Son a semejanza de Dios. Dice, los hizo. Tiempo pasado. Perdieron su imagen y su semejanza. O sea, los hizo. Dice, 2, dice, varón y hembra los crió y los llamó, y el nombre de ellos Adán, y fueron ellos todos criados, humanos, ¿va? Llamó ellos Adán, el día que fueron criados, ¿va? En Génesis 1:26 dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, dice Dios. 3, dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo. Ponga mucha atención que dice Génesis 5:3, dice, a su semejanza. Entonces, ¿a semejanza de qué? De muerte. Porque ya había caído. ¿A semejanza de qué? Física. Dicen muchos eruditos, muchos estudiosos de la palabra de Dios que tanto Adán y Eva, ellos resplandecían. Cuando Dios los hizo, brillaban como ángeles, como salía luz de ellos. Cuando perdieron esa imagen, se fueron apagando. ¿Verdad? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, y Adán vivió 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. ¿Va? Vamos a poner aquí primero Set. Set, ¿qué significa Set? Set significa sustituto. O sea, quizás en 130 años Adán tuvo muchas mujeres, muchas puras niñas. Y estaba como los varones mexicanos. ¿Cuándo me hace el varón? Pues pasaron 130 años hasta que dieron el varón. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían un varón. ¿Ah? Entonces, por eso Caín tomó esposa. ¿Va? En Génesis capítulo 4 vemos que Caín se casó pues con una hija de Adán. ¿Ah? Porque pasó 130 años, dice conforme a su imagen, y lo llamó Set. Set significa sustituto, reemplazo. Entonces, cuando Eva tuvo a Set en sus brazos, dice, Dios me reemplazó a Abel, que me lo mató Caín. Eso es lo que dijo. ¿Ah? Lo vamos a poner reemplazo. ¿Ah? Él nos reemplazó. ¿Ah? Entonces es muy importante que veamos eso. ¿Ah? Entonces, el pecado, ¿verdad? Siempre cae en las dos personas la responsabilidad. ¿Por qué cuando una pareja, por ejemplo, un matrimonio, el varón peca? Técnicamente Dios ve que también la mujer peca porque son una sola carne. O la mujer peca, el varón también peca porque son una sola carne, porque están unidos. Bueno, si están unidos en Cristo, si son un mismo espíritu, si están unidos en una bendición espiritual. Dice la palabra de Dios. Dice Génesis 5:2, y los bendijo. ¿Ah? Los bendijo, ¿va? Los bendijo, dice Génesis 5:2, dice, y los bendijo. ¿Va? Ya lo leímos. Dice, cuando fueron criados los bendijo, dice Génesis 1:26, los bendijo. ¿Va? Dice Efesios 1:3, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Hoy en día, ¿va? Efesios 1:3, vamos a ver en nuestra Biblia, dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha bendecido. No dice, nos ha bendecido. O sea, ¿nos va a bendecir o ya nos bendijo? Dice, ya nos bendijo. Ya, cuando tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando tú has pasado de muerte a vida, ¿verdad? Cuando tú, el pecado ya no se puede enseñorear de ti, pasaste a la gracia. Cuando estabas condenado, pasaste a salvación. Dice la Biblia que ya te ha bendecido. O sea, ya Dios nos bendijo. ¿Ah? ¿Quién sabe cuándo llegue? Quizás las bendiciones lleguen cuando Él quiera, pero ya nos bendijo.
O sea, nosotros no tenemos que rogarle y pedirle a Dios, Dios bendíceme, bendíceme, bendíceme. O una vez fuimos a una iglesia que según una hermana estaba orando y que la bendición de esto y la bendición de otro, y ahí hacían así las hermanas, las otras, una mero me descuenta, agarrando moscas, no. Dice que ya nos bendijo, ya nos bendijo. ¿Qué no entiendes? Entonces, ¿a quién le creo yo? ¿A Dios o el dirigente espiritual que dice que lanza una bendición? ¿A quién le creo yo? A Dios. A Dios dice que ya me bendijo. Entonces, ¿por qué yo voy a andar buscando bendiciones y ya me bendijo? Yo le pido a Dios que bendiga a otros, como me bendijo a mí, que sean redimidos. Entonces es más importante que ya nos bendijo en toda bendición espiritual en lugares celestiales, porque lo espiritual es más importante que lo físico. Dios quiere que nuestras bendiciones sean más importantes que las físicas, ¿va? Como el amor, ¿va? Caridad, gozo, mansedumbre, paz, sea más fuertes que lo físico, ¿va? Porque lo físico se acaba y lo espiritual nunca termina, siempre está arriba. ¿De qué te sirve tener mucho dinero si no lo puedes disfrutar? ¿De qué te sirve tener una casa si no la puedes disfrutar? ¿Por qué? Porque tienes que tener esa bendición de Dios para que tú digas, gracias Dios por lo que me das, lo poco, lo mucho, gracias, no me lo merezco, gracias Señor, porque dice que Dios da gracia a los humildes, gracias a los humildes, resiste a los soberbios, ¿va? Entonces ya nos bendijo con toda bendición espiritual, porque dice, por ejemplo, dice, no, Dios me bendijo con una casa, un carro, un terrenito. Eso es físico. Porque dice que la bendición de Dios no añade tristeza. Dios me bendijo con un hijo. Y si el hijo te salió como el demonio de Tasmania, entonces no te bendijo Dios. Entonces, tú crees que te bendijo, pero dice que la bendición de Dios no añade tristeza. No añade tristeza. ¿Qué tal si me da una residencia que no la puedo ni pagar, una casa que ni la puedo pagar? Entonces yo voy a estar ahí con el Jesús en la boca. Entonces no me bendijo. Eso es mentira. Eso te hacen creer los falsos predicadores de la prosperidad, porque no buscan las verdaderas bendiciones. Cuando tú tengas esto, dice Mateo, que nos dice en Mateo que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá añadido. Ya cuando el Espíritu Santo esté dentro de ti, todo va a venir añadido, Vamos a ver 1 Corintios, 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo del 7 al 10. Del 7 al 10 dice la palabra de Dios, Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de la gloria de Dios, Ya cuando regresa a ser imagen de Dios, Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza porque él es imagen de la gloria de Dios y la mujer es imagen de gloria del varón, porque fue creada por la costilla, Dice, porque el varón no es de la mujer, sino la mujer del varón, porque tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de potestad sobre su cabeza a causa de los ángeles, para que ella siempre tiene que tener una cobertura del varón para que los ángeles no la engañen, o no la... porque la mujer es muy fácil de engañar. Dios la crió tan frágil de una costilla. Una costilla se puede romper, entonces una mujer se puede romper muy fácilmente emocionalmente y puede ser engañada muy fácilmente. Un marido o un novio le hace, le deshace y es infiel y todo, y luego le lleva un ramito de flores, pero perdóname, mi amor. Y ya la mujer cae redondita y dice, sí, porque es fácil de engañar. Y no debe de ser así, porque entonces por eso Dios muchas veces no quiere que la mujer predique, porque le pueden enseñar otra cosa y predica otra cosa, porque es muy fácil de engañar. Entonces, ella debe depender del varón y el varón debe de llenarse de Dios para decir, sí, eso está bien, eso está mal, porque el varón no solo es cabeza del hogar, sino también es sacerdote del hogar, dice la palabra de Dios. Entonces vemos... eso va en 1 Corintios del 7 al 10, Entonces cuando eso me lo enseñó un americano, que Dios puso a Adán en sueño y le sacó una costilla y formó a Eva, y cuando se despertó Adán dijo, ¡wow! De ahí viene,
woman. Dice, wow. Dice, wow, wow, wow. Wow, dice, woman. Dice, de ahí viene woman, wow. Dijo, eso es lo que dijo Adán, wow. Pues ya no vio ni una cabra ni una cebra, vio alguien semejanza a él. Dijo, wow, una woman. Por eso cuando una mujer se casa en un país cristiano como los Estados Unidos o otros países, o Israel toma el apellido del varón, porque son una sola carne, porque así Dios lo instituyó. No en otros países, ¿verdad?, que dicen, no, que es Carmelita de fulano de tal, del tianguis, o de Sánchez, o de Hernández. No, aquí el apellido lo toma del varón porque son una sola carne. Y eso está bien porque eso lo instituye Dios, ¿va? Toma el apellido, es 100%, ¿cómo se llama? Bíblico. Entonces seguimos en Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su imagen semejanza, lo llamó Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, engendró hijos e hijas. Entonces, en ese tiempo engendró hijas e hijos, ¿va? Dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces es muy importante que pongamos eso, 930 años. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque si usted no sabe, de Adán al diluvio, ¿sabe cuántos años hubo? Hubo 1656, según la Biblia. Entonces, si usted resta 930 de 1656, le dan 726. Entonces, después que murió Adán, pasaron 726 años para que viniera el diluvio. Vemos que muchas personas vivieron muchos años, pero todas estaban juntas. O sea, no pasó tantísimo tiempo. Muchos piensan, pasó un tiempo larguísimo, ¿no? Nada más pasaron 726 años de los 1576 después de la muerte de Adán. Cuando engendra a Matusalén y Matusalén a Lamec y Lamec a Noé, ¿va? Porque Matusalén era abuelito de Noé. Entonces vemos que no pasó tantísimo tiempo como muchos piensan, ¿va? Entonces esos años se les fueron acortando la vida a ellos y lo vamos a ver más tarde, ¿va? Entonces también físicamente. Entonces hoy piensan, ¿verdad?, que todos son hijos de Dios o todos son una imagen de Dios, pero están en un error, ¿va? Dice Primera de Juan, ¿verdad?, que solamente a los que les dio potestad en su nombre son hijos de Dios, son llamados hijos de Dios. Colosenses 1.15, vamos a ver qué dice la Biblia. Colosenses 1.15, dice la palabra de Dios, dice, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, ¿va? Dice Actos capítulo 20, versículo 28, que compró a su propia iglesia con su propia sangre, ¿va? Dice, es la imagen del Dios invisible. Entonces aquí, ¿el Dios era qué? Invisible. Y aquí el Dios es visible, porque nació en un pequeño bebé. ¿Se fija? ¿Qué diferencia hay? Aquí los ángeles adoraban un trono y veían un resplandor, pero no podían ver a Dios hasta que Él encarnó en Jesucristo y subió al trono, ya lo pudieron ver. Cuando nació Jesucristo, que nació y lo pusieron en el comedero, en el pesebre, los ángeles dijeron, oh my God, ahí está Dios, el Dios del creador del cielo y de la tierra, está en un pequeño bebé, se metió adentro de un pequeño bebé. ¿Da? ¿Qué tal si se hubiera metido en una hormiga o en algo? Hubiera sido peor, ¿va? Pero se metió en un pequeño bebé, el creador de todo. Entonces, por primera vez fue visible. Entonces, es Dios, es la imagen del Dios viviente, dice en Colosenses, ¿verdad? Es muy importante que aprendamos eso, ¿va? Entonces, aquí vemos que el ministerio aquí es terrenal. Terrenal. Y aquí, aunque estemos en el terreno, aquí es celestial, ¿verdad? Porque dice la Biblia que nosotros somos embajadores, ¿verdad? Somos conciudadanos de los cielos. Aunque estemos aquí, somos conciudadanos de los cielos. Y lo mejor que no necesitamos pasaporte para ir al cielo, ni pagar para un pasaporte. Ya tenemos nuestro boleto para ir al cielo, ¿va? Es muy importante que sepamos eso, ¿va? Vamos a ver 1 Corintios 15, donde se encuentra el glorioso evangelio, ¿va? 1 Corintios 15, nos dice la palabra de Dios. 1 Corintios 15, versículo 45 al 49, dice, así está escrito,
que fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrero Adán, espíritu vivificante. Entonces aquí Dios, cuando sopló en la nariz de Adán, creó el alma, y aquí nos regresa el espíritu. ¿Se fija cómo la Biblia nos dice eso? Mas lo que es espiritual no es lo primero, sino lo natural. Primero lo natural, lo físico, y después lo espiritual. Dice, y después lo que es espiritual, y el primer hombre de la tierra, terreno, y el segundo hombre, el Señor del cielo. ¿Ah? Aquí es de tierra. Adán fue hecho del barro de la tierra, y aquí nosotros vamos a ser hechos con material del cielo cuando Dios nos dio un cuerpo glorioso. Eso es sorprendente, ¿ah? Eso es maravilloso, que vamos a tener un cuerpo que no se enferme, que no le duela nada, que no esté con sus achaques, ni nada de eso, ¿va? Por eso Dios nos dio la sangre, ¿ah? ¿Por qué estos hombres vivieron 930 años? Vamos a ver que Matusalén vivió más que todos los hombres, etcétera, etcétera. ¿Por qué vivieron mucho? Primeramente porque cuando Dios maldice al hombre, también maldice a la creación. Entonces, cuando ellos comieron de la tierra, del fruto, ya no se producían las cosas, ¿verdad? Antes no tenías que plantar maíz, no tenías que plantar fresas solitas, salían de la tierra solitas, salían de la tierra hasta que la tierra fue maldecida. Entonces él ya Adán y su descendencia tuvieron que labrar la tierra para poder comer. Entonces como no llovía, había un campo de árboles muy gigantes, muy altos, por eso Noé pudo hacer una arca porque había árboles enormes abajo. El oxígeno era mejor porque había muchas plantas y podían vivir mucho más años, y después la sangre se fue deteriorando y fueron perdiendo años de vida. Por lo mismo, no solamente por la sangre, sino también por el lugar donde ellos estaban, por el environmento, le dice environmento, o como acuario, que están adentro de un lugar perfecto donde había comida buena, comida sana. Aquí no inyectaban los pollos, ¿ah? Entonces vivían más. Entonces ya a la época de Jesús, ya los hombres en Palestina, su promedio de vida era de 45 a 60 años, morían. Pero ya después la ciencia, como dice Daniel, avanzó y ya se pueden curar muchas enfermedades y pueden durar un poquito más. Pero es por la sangre y por los alimentos. Hasta la fecha, si tú comes malos alimentos, pues te enfermas más. Si comes buenos alimentos, pues vas a estar más sano, ¿va? Seguimos adelante, ¿ah? Dice la palabra de Dios, ¿va? Entonces, vimos en Génesis capítulo 4 el camino de Caín, ¿ah? El camino de Caín, que él creyó que estaba con Dios, que Dios lo protegió, que él formó su propia ciudad, a su primer hijo le puso Enoc, y formaron una ciudad de Enoc, se recuerda en Génesis 4, porque él creyó su propia religión, y todo esto pasó en 1656 años. Es muy importante que usted aprenda que aquí no eran monoteístas. ¿Qué es monoteísta? Que nada más creían en un solo Dios. Y aún así había falsas religiones creyendo en un solo Dios. Ahora imagínense aquí, en el Nuevo Testamento, donde no solamente hay una religión, hay miles de religiones. ¿Cómo va a ser la destrucción, o cómo serán las cosas peor? Si aquí nada más había un solo Dios, pero ellos creían que estaban en el camino, pero estaban en sus propios caminos, ¿va? Y aquí en el camino de Set, también ellos creían que estaban con Dios cuando no estaban con Dios. Lo vamos a ver, porque el hombre siempre ha fallado. No solo porque salió el linaje de Set, quiere decir que ellos estaban en el camino de Dios. No, ellos estaban junto al camino, al igual que Caín, porque no es lo mismo estar junto al camino que dentro del camino. ¿Qué dice la Biblia en Juan 14:6? Juan 14:6 dice que Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, pero tienes que estar dentro del camino, no ir al lado del camino. Porque muchas religiones hoy en día van al lado del camino. Oh, yo me congrego, yo sirvo, yo entiendo esto, yo entiendo lo otro, yo me siento bien así. Entonces, pero aquí está manual del camino. Si no estás dentro del manual del camino, no estás dentro del camino, ¿va? Tú lo interpretas de la manera que tú quieres, ¿va? ¿Por qué? Porque el humano hace algo que se llama vamos aquí a ponerle humanismo. ¿Qué es el humanismo? Oh, está bien.
Pobrecitos, son seres humanos. ¿Qué tiene de malo que sea homosexual? ¿Qué tiene de malo que se case perro con cucaracha? No tiene nada de malo, se aman. Entonces, ese es humanismo. Creer que ellos que están bien, pero realmente, si Dios no lo dice, ¿están qué? Mal, porque dice, sus caminos no son mis caminos, sus pensamientos no son mis pensamientos. Por eso tenemos que saber qué quiere Dios para cada uno de nosotros, para que nosotros no erremos y estemos dentro del camino de Él, ¿verdad? Pobrecito, no tiene nada de malo. Es que no tiene nada de malo jugar a la víbora de la mar. Estamos dentro de la iglesia. Pues si aquí nos dice que víbora de la mar está mal. Porque aquí es manual cómo dirigir una iglesia, manual cómo debe ser el predicador, manual qué se debe de predicar y qué enseñanzas se deben de dar. ¿Va? Porque si no estás tú al 100% con Dios, si estás el 99%, el 98%, el 96%, estás fuera del camino. Estás fuera del camino. Aunque tú creas que estás dentro del camino, estás fuera del camino. Es que en todas las iglesias hacen una cosa y otra. No, mangos. La Biblia dice específicamente, Dios es un Dios celoso y no te bendice, no te bendice. Si tú te sales del camino, Dios no te bendice. ¿Verdad? Dice, es que Dios aborrece el pecado y ama al pecador, dice el humanismo. Eso lo dijo Mahatma Gandhi. No lo dijo Dios, no lo dice en la Biblia, que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. ¿Quién te dijo eso? La Biblia dice que Dios odia con odio jarocho al pecado. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Va? Pero el humanismo dice, no, es que fue un resbalón, fue un desliz. No, la Biblia dice, fue adulterio. Aunque tú minimices el pecado, es que jalé el gatillo por error y lo maté. No, la Biblia dice asesinato. O sea, no podemos minimizar lo que dice Dios. ¿Va? ¿Va? Es que fue un error. ¿Va? Bueno, todos los errores se pagan. Cristo muere por nuestros pecados y perdona nuestros pecados. Nosotros como hispanos no conocemos la palabra perdón. Perdón quiere decir que Dios ya hacemos lo que nosotros se nos dé nuestra gana. No, perdón quiere decir que perdón en español, en inglés, forgiveness. ¿Qué es forgiveness? Olvido, que Dios olvida lo que hiciste. No quiere decir que tú hiciste algo, te quedes como la fresca lechuga. No, si tú haces un pecado, vas a tener consecuencias. Dios se olvida de tu pecado. No te va a castigar por ese pecado, pero todo pecado trae consecuencias. Por ejemplo, si yo me inyecto heroína, perdón Dios, y me da un pasón y me muero, pues ese es el resultado de mi pecado. No es porque Dios no me perdonó. No, sí, Él me perdonó, pero eso me llevó a la muerte, eso me llevó a un accidente, eso me llevó a la desgracia. Por ejemplo, una chamaca de teenager tiene un bebé fuera del matrimonio, le pide perdón a Dios. Dios la perdona, pero va a tener hijo toda su vida, no se puede deshacer del hijo. ¿Cómo lo va a esconder? ¿Va? Entonces, todo pecado trae consecuencias y el pecado se enseñorea. Y entre más te alejes tú de Dios, con mucha atención, tus generaciones van a estar peor. Eso es muy importante, que tú te mantengas dentro del camino o cerca del camino, porque si no te alejas de Dios, tus generaciones van a estar peor. Tu descendencia va a estar peor que tú o como estabas tú, ¿va? Entonces vemos en el último estudio de Caín, Génesis 4, vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 24, dice la palabra de Dios, dice, 7 veces seré vengado, Caín, ¿va? Dice, Lamec en verdad 70 veces, 7 así lo será. Entonces, él tuvo una protección y ya su descendencia dice, no, pues a mí Dios me va a proteger mucho más que Caín, no solamente 7 veces, me va a proteger 70 veces. ¿Por qué? Porque la religión es siempre así. Acuérdense que la falsa religión siempre cambia. Empiezan con una cosa a predicar, después en un año predican otra cosa, luego se retractan y meten otra cosa. Es que el Señor apóstol vino
de Oaxaca y nos dio una revelación nueva. Mangos, aquí no hay revelaciones nuevas, aquí está toda la revelación. Entonces, una religión falsa, acuérdense, siempre cambia, siempre cambia. Sus enseñanzas siempre cambian. La sana doctrina, la nueva criatura, los cristianos tenemos algo que se llama una convicción. ¿Qué es una convicción? Que nadie nos puede convencer de otra cosa. Ya Dios nos dijo lo que es y nadie lo puede cambiar o nadie lo puede borrar. Entonces, tenemos que saber eso. Entonces, dice el humanismo. Entonces, el humanismo tiene confianza que se basa a la experiencia, a las cosas, a la ciencia, a la tecnología. Entonces nosotros, el espiritual depende de Dios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que aprender muy claramente, que el humanismo no nos lleva a nada bien. Cree en la creación, esto es como en la evolución y todo ese rollo, ¿verdad? Que ellos creen, ¿verdad? Tienen que basada la ciencia. Entonces vemos que la tecnología va aquí en el camino de Set, ¿va? Ellos hicieron su gran ciudad, sabían, los ángeles caídos les enseñaron de astronomía, de pirámides y todo ese rollo. Entonces los hijos de Set también querían ser como los hijos de Caín, ¿va? Porque siempre el mundo te va a atraer, siempre el mundo te va a atraer. Oh, ya salió algo nuevo. No tiene nada malo las cosas nuevas, los videojuegos nuevos, los electrónicos nuevos, pero siempre tener a Dios en primer lugar, siempre tener a Dios en primer lugar, siempre tener a Dios en primer lugar. Porque si tú te levantas en la mañana y te paras a jugar un videojuego, de nada te sirve a que tú le des gracias a Dios y que le digas: Dios, protégeme este día, protege a mi familia, protege mis estudios, porque eso te puede cambiar tu día, porque Dios es poderoso. Pero si te olvidas de Dios y lo primero que vas a buscar es el café o el teléfono o la computadora o la tele o las noticias, entonces estás mal, porque dice primeramente Dios, primeramente Dios. Entonces seguimos adelante. Génesis dice: y fueron todos los días de Adán y vivió Set 105 años y engendró a Enos, ¿va? Entonces aquí ya vemos que Enos le empiezan a darle nombres similares a los hijos de Caín. Ellos también se están desviando del camino. Dice Enos. Dice que es muy importante que nosotros aprendamos que ellos querían apegarse al mundo, a la tecnología de ellos. Ellos no querían separarse de Dios. Ellos querían a Dios en su manera, etcétera, etcétera. Porque vemos aquí en Génesis capítulo 4, que Set también le nació un hijo llamado Enos. Pero desde Enos, empezaron a invocar el nombre de Dios. Invocar el nombre de Dios. ¿Qué es invocar el nombre de Dios? Invocar el nombre de Dios no es Dios. No. Invocar el nombre de Dios es que trataron de complacer a Dios, trataron de tener comunión con Dios, empezaron a dar sacrificios para honrarlo y glorificarlo, porque la única forma de adoración en este ministerio de muerte era la muerte, matar un borrego, un carnero. Entonces, aquí el ministerio era de matar animales, ¿va? Matar animales. Para derramar su sangre, para tener un perdón temporal por esos pecados, porque la vida de la carne está en la sangre, ¿va? Y sangre por sangre dice que Dios nos las dio en Levítico 17:11 para expiar nuestra alma. Entonces, cuando ya muere Jesucristo al final del Antiguo Testamento, es el último que muere, pero ya es la sangre de Cristo, la sangre de Dios, la sangre del Cordero inmolado, ¿va? Dice: y vivió Set y engendró Enos, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Cainán. ¿Se fija? Cainán. Entonces, fíjense aquí como Enos dijo: pues yo le voy a poner el nombre como su tío, pero casi como su tío, Cainán, no como Caín, Cainán. Cómo se apegan al mundo. No quiere decir que es el libro, los hijos de Set fueron derechitos,
todos se salvaron. No, ellos también erraron. Nada más Dios escogió el Mesías de ahí, ¿verdad? Del linaje que iba a salir el Mesías, ¿ya? Entonces dice que ellos copiaron su tecnología, ¿verdad? No mantenieron un altar familiar, sino del mundo. Entonces están ligados al mundo, y cuando tú tomas decisiones en el mundo, siempre haces malas decisiones. Siempre haces malas decisiones. La mejor decisión que puedes tomar, tú cuando quieras tomar una decisión, ponte a orar y leer la Biblia y Dios te dará la mejor solución, la mejor decisión. Entonces, si tú toleras otras creencias, ahí que eran monoteístas, ¿va? Ahí, aquí creían todos en Dios, hasta el diluvio, todos creían en Dios, pero unos creían a su manera. Dios me protege como a Caín, y si ya lo protegió 7, a mí 70 veces 7. Está bien que nada más le demos un corderito, está bien que esto, que el otro. Vamos a ver que toda la descendencia fue así, hasta que llegaron a Enac, que cambió todo, ¿verdad? Vamos a verlo más adelante, ¿va? Y dice, Enos vivió 905 años y murió, ¿va? Entonces, vemos en Génesis 6 y 8, ya lo leímos, ¿va? Y 9 dice, y vivió Enos 90 años y engendró a Caín, y vivió Enos después de que engendró a Caín 815 años y engendró hijas e hijas, y todos los días de Enos 905 años y murió, ¿va? Enos, ¿va? Murió. Entonces es muy importante que veamos eso, que Cainar significa mercader en hebreo. Casi como el nombre del tío, pero significa mercader. ¿Qué decía? Que ya estaba más involucrado al mundo, a hacer negocios, a ir a la ciudad de Enoc, ¿va? A irse más para allá, etcétera, etcétera, ¿va? Y dice 12, y vivió Caín 70 años y engendró a Mahalael. Mahalaleel. Entonces, por primera vez después de Caín, de Set, de Enos, de Cainán, Mahalael es el primer nombre que incluyen a Dios en el nombre de la persona. La primera vez en toda la Biblia que incluyen el nombre de Dios en la persona. ¿Ah? Entonces, como Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿ah? Como Miguel, que quiere decir el Señor de Dios, o el protector de Dios, o Joel, ¿va? Que quiere decir como, Miguel es quien como Dios, y Joel es el Señor es Dios, ¿va? Entonces esos nombres que terminan con él tiene que ver Dios. Y fíjese en español cómo es muy importante. Por ejemplo, usted escribe en español el carro, ¿va? Pero no ponen la casa nosotros, ¿verdad? Pero en inglés es the house. ¿Ah? Entonces, ¿de quién es el carro? Dice el carro. ¿De quién es el carro? Él significa Dios. Si usted no lo sabe, cuando dice el carro, la casa, el perro, el árbol, todo le pertenece a Dios, gramáticamente. Por eso es el, la, los. ¿Sabía eso? Por eso Mahalael, Joel, Emanuel, todos quieren decir algo con Dios. Si usted no lo sabe, ¿va? Es algo muy importante que tenemos que aprender. Dice, y vivió Caín después 13, que engendró a Mahalael 840 años y engendró hijos, hijas, y todos los días de Cainán 910 años y murió. Y Mahalael al 75 años engendró a Jared. Vamos a poner aquí Jared, ¿verdad? Jared, otro nombre, ¿verdad? Que es en el versículo 16, ¿verdad? Dice que a Jared, ¿verdad? Quiere decir el que defiende el gobierno, o burócrata. ¿Qué es burócrata? Que alguien que trabaja con el gobierno, que defiende al gobierno. Eso significa su nombre. O sea, ya estaban apegados al mundo, al gobierno. Entonces, podemos ver que los hijos de Set, Enos, Cainán, Mahalael, aunque tenía un nombre de Dios, estaban fuera del camino,
porque todos erraron. Dice, más cuanto todos pecaron, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Se fija? Entonces, es muy importante que aprendamos eso. Muchas veces lo interpreta como el que defiende el gobierno de Dios. Dice 17, dice, y fueron todos los días de Mahael 890 años y murió, y vivió Jared 172 años y engendró Enac. Ya llegamos a Enac. Fíjense, Enac caminó con Dios. Enac era un querubín, ¿no? Enac no fue un querubín hasta que tuvo su primer hijo, Matusalén. ¿Sabía eso? Enac no fue un querubín, no fue un santo. Vivió 75 años en el mundo antes de concebir a Matusalén. Es cuando él se apegó a Dios. Después de los 75 años, Jared engendró Enoc. Es Enac en inglés, Enoch. La pronunciación no tiene nada que ver, la fonética no tiene nada que ver, sino el mensaje de Dios, porque estoy seguro que en otros idiomas se dice igual o diferente. Entonces, Enoch, como usted le dice, o en inglés Enac, él fue diferente. Dice, y vivió Mahael, y dice, fueron todos los días de Mahael 800 años, engendró Enac, engendró hijos, hijas, y 20, y fueron todos los días de Jared 970 años y murió. Y vivió Enac 75 años y engendró a Matusalén. Entonces dice la Biblia que Enac vivió 75 años en el mundo que conocía, porque él nació en el mundo. Él conoció que su papá era burócrata, el otro era comerciante, y todos se querían ir a la ciudad de Enac, todos se querían parecer al tío, y tenían una religiosidad en vez de adorar a un solo Dios. ¿Se fija cómo erraron ellos también? Entonces, ¿cómo le puso Jared a él? Enac. Y fíjese el nombre que tiene, el nombre de Enac. Aún así Dios lo raptó. ¿Qué nombre tuvo el primer hijo de Caín? Enac. Y hizo una ciudad en su nombre. Vamos a ponerle Nueva York, vamos a ponerle Las Vegas. Haz de cuenta que así dijo Gerard, vamos a ponerle el nombre de su tío, Enac. Y vivió 75 años en el mundo, dice la Biblia. Dice, y vivió 75 años y engendró a Matusalén. Y ahí dice 22, y caminó Enac con Dios después que engendró a Matusalén. Entonces 75 años se la pasó en el mundo. Cuando tuvo a Matusalén, él cambió, ¿verdad? Porque Matusalén significa jabalina mortal o jabalina para cazar. Era un como cazador de jabalinas, etcétera, etcétera. Pero dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos, hijas. Y todos los días de Enoc fueron 365 años, como los días del año, 365 años del año. Y dice, y caminó pues Enac 24 con Dios y desapareció. Dice la Biblia, desapareció, se esfumó. O sea que su cuerpo no estaba ahí, se lo llevó Dios al cielo. Es el primer hombre que fue raptado en toda la Biblia, porque la Biblia habla de 7 raptos, ¿verdad? Entonces hay que entender que Enoc tuvo un honor y privilegio al ser raptado por Dios y no ver la muerte, ¿verdad? Nadie tuvo ese privilegio en toda la vida. En toda la Biblia nadie tiene ese privilegio de Enoc, que se lo llevó. Y no fue una perita en dulce, simplemente Enoc se metió dentro del camino. Entonces, aquí Dios nos pone un ejemplo de que todos los hijos de Caín, todos los hijos de Set, su descendencia, Enos, Cainán, Mahael, Yared, estaban fuera del camino hasta que él tuvo a Matusalén, se metió dentro del camino, Dios lo recompensó y se lo llevó al cielo. Así de rápido. No quiere decir que él era una perita en dulce, no. Empezó a tener prioridades en Enac. Dios es más importante que todo. Los sacrificios de Dios es más importante que todo. Primeramente es Dios. Que toda su descendencia no lo veía así. ¿Se fija? Cambió sus prioridades.
Buscar el conocimiento de Dios, no buscar el conocimiento del mundo. Solo Dios es el que te rescata y salva. Solo Dios es el que te rescata y salva. Ningún camino, el camino de Caín o el camino de Set, puede ser un religioso más. ¿Por qué? Porque ese es el peor engaño del mundo, que tú creas que estás dentro del camino cuando estás fuera del mundo. Cuando tú crees que eres de Dios cuando no eres de Dios. Yo me acuerdo que un día íbamos en la camioneta blanca, mi esposo y yo, y teníamos el logo de Jesús en las puertas de las camionetas, y vino uno, dice, no, dice, gloria a Dios, dice, yo también soy cristiano, y agarra y fuma su cigarro y me avienta todo el humo en la cara. ¿Usted cree que eso es cristiano? No, pues ya Dios le hubiera cambiado. ¿De qué lo salvó Dios? Si no lo puede salvar ni de la nicotina, entonces no lo ha salvado Dios. Entonces, muchas veces es el mayor engaño del diablo, que tú crees que estás dentro del camino cuando nada más estás al lado o cerca del camino, no estás dentro del camino. ¿Y qué es estar dentro del camino? Obedecer lo que dice Dios, lo poco y lo mucho que dice Él, no alterarlo, no diluirlo, no contaminarlo, no esponjarlo, realmente lo que dice Dios. Muchas veces no lo entendemos así. Muchas veces no aprendemos eso. Así me dijo un pastor hace años, dice, no, dice, es que, ¿tú qué piensas de los diezmos? Me estaba como tirando una pregunta capciosa. Y yo le dije, usted sabe muy bien lo que dice de los diezmos. Usted es 20 años o 30 años pastor y usted ha leído la Biblia. ¿Por qué me pregunta eso? Es que tú sabes, Carlos, que el concilio, las personas a mí me exigen el dinero. Y yo le dije, entonces, si su concilio le dice que se aviente de un puente, ¿se va a aventar? No, no porque él piense las cosas así, son así, porque Dios especifica cómo son las cosas. Las reglas las pone Dios, no las pongo yo. Entonces, ese es el tomar el camino de Dios, entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Porque Dios, tú no encuentras a Dios. Todos estos querían encontrar a Dios. Y aquí cuando Jesús muere, el que te encuentra es Él. Porque cuando tú crees, Él se mete dentro de ti. Donde quiera que estés, debajo de las sábanas, debajo de la cama, donde quiera que estés, Él se mete dentro de ti y te sella. No tiene que ser un lugar especial. El día que tú creas el evangelio de gloria, Él te sella. Él te encuentra a ti y te rescata. Él es el Salvador y Él es el que va a transformar, ¿verdad? Es la única manera. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos no son confiables. Tenemos que confiar en lo que dice Dios. Dice Jeremías 17 que nuestro corazón es engañoso, chueco, torcido, incurable. Dice que es lo peor que ha hecho Dios. Imagínense, Dios creó a Satanás y nuestro corazón del ser humano es peor que Satanás. Imagínense. Entonces no debemos confiar en nuestro corazón. Es que tengo una corazonada. Sácate a bañar, mejor lee la Biblia, aquí está. Aquí es la mejor corazonada que tienes que saber. Así dice mucha gente, es que yo tengo una corazonada. Así esas gentes hay que decirle, cállate los ojos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo estar de un lado, del otro lado del camino, estar con un pie adentro, un pie afuera, sino estar dentro del camino. Dios quiere que nosotros le creamos el 100%, porque Dios es un Dios celoso, ¿va? Entonces, poco a poco, porque la atracción del mundo es mucha. Entonces, siempre que haya atracción del mundo, nosotros nos tenemos que llenar de Dios, llenar de Dios. Y cuando tú te llenes de Dios, haces las mejores decisiones. ¿Para qué necesito eso? ¿Para qué quiero comprar eso? No lo necesito. O quizás sí lo necesito porque Dios me proveyó y yo le puedo dar lo que yo tenía a otros, etcétera, etcétera. También es bueno. Dios no quiere que nosotros nos amarguemos, nos amarremos y que seamos codos, ¿va? No, quiere que nosotros seamos personas que reflejen la gloria de Dios y a Él, ¿va? Son pocos los que se mantienen en el camino, que tienen una convicción clara, ¿va? Porque Enoc vivió una vida mundana, ¿va? Se sacrificó, etcétera, etcétera, pero tú tienes que seguir no a la sociedad. Acuérdense, yo pienso así que la sociedad no realmente es una sociedad.
Yo le llamo a la sociedad suciedad, porque te va a ensuciar. De una u otra manera te vas a contaminar. No porque todos fumen, yo fumo. No porque todos se van de pinta, yo me voy de pinta. No porque todos sean malos, son malos. No porque todos digan groserías, yo voy a decir groserías. Es muy fácil ser malo, pero es muy difícil ser bueno para agradar a Dios. Porque Él nos rescató y nos dio vida y vida en abundancia. Entonces, Enoc fue raptado, ¿va? Entonces es uno de los 7 raptos que habla la Biblia, que Enoc fue raptado porque caminó con Dios. No quiere decir que, como Noé, dice que caminó con Dios, halló gracia y caminó con Dios. No quiere decir que Noé era una perita en dulce, se metió dentro del camino. O sea, Dios le dijo, tienes que hacer un arca, fue su prioridad, hacer el arca. Si Dios me mandó eso, lo hago. No dijo, no, yo lo hago cada fin de semana, Dios. Y me voy a buscar unos cuates y una cerveza para hacer el arca. No, él fue su prioridad, por eso caminó con Dios. Entonces cuando Dios te llama o le sirves a Dios y tu prioridad es Dios, las cosas cambian porque estás dentro del camino, ¿verdad? Dentro del camino. Ya vamos a terminar, dice. Y fueron todos los días de Enoc 375 años y caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque lo llevó Dios y vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec, ¿va? A Lamec, hasta ahí vamos a ver, hasta el 24, ya no vamos a ver quién fue Matusalén, quién fue Lamec. Matusalén fue el abuelo de Noé, ¿va? Y Lamec fue el padre de Noé y Noé fue el que hizo el arca para el diluvio, porque Dios quiso destruir toda la creación esta. Dice, esta creación es una porquería. Pero halló gracia en Noé y dijo, les voy a dar otra oportunidad. Eso es lo que dijo Dios. Porque se desviaron. Ya después vamos a ver en los otros estudios de Génesis cómo hasta se metieron con los demonios, etcétera, hicieron mal, hicieron las cosas mal. Entonces, hay solamente un libro de Cristo y un libro físico. Ese es el libro de la muerte y ese es el libro de la vida. Ese es el libro de la vida que dice Dios, los que están escritos aquí. El libro de la vida. Porque también hay 7 libros, ya, la Biblia y otros libros, el libro de la sangre del Cordero, pero ese es el libro de muerte porque todos pecaron, todos fallaron. ¿Y qué pasó con Adán y Abraham? Bueno, cuando Cristo murió por nuestros pecados y fue sepultado, dice la Biblia, como dice el Evangelio de Gloria, bajó a los infiernos y bajó al seno de Abraham a predicar. Y el que le creyó en el infierno y el que le creyó en el seno de Abraham se lo llevó al cielo. Pero aquí todos murieron. Y fue resucitado el tercer día según las escrituras, ¿va? Porque dice que derramó su preciosa sangre. Entonces hasta ahí nos quedamos hasta el 24, para hacer otro estudio de los secretos de Génesis. Entonces, como vemos, ¿por qué nos habla de que fulano de tal vivió 800 años, engendró? Porque nos está dando Dios un ejemplo de toda esa descendencia. Ninguno estaba dentro del camino. Se apegaron más al mundo, a la ciudad de Enoc, a la tecnología, a las cosas de ellos. Y no pasaron muchos años, pasaron 1656 años desde Adán hasta el diluvio. Si usted hace las cuentas matemáticamente por todas las descendencias de ellos, vivieron 1656 años. Es increíble lo que estamos haciendo, Vamos a darle gracias a Dios, ya predicamos el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y tú vas a pasar de muerte a vida, de tinieblas a la luz, vas a hacer una nueva creación espiritual, vas a vivir, vas a vivir con Dios, vas a ser salvo y vas a estar en la ciudad celestial, dice la Biblia. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús, yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por este estudio de Génesis, los secretos de Génesis. ¿Por qué son secretos? Porque no muchos lo saben. No muchos los estudian como diligentemente para saberlos. Te pedimos que tú nos sigas llenando con tu espíritu en el nombre poderoso y la iglesia gloriosa de Cristo dice. Que Dios los bendiga.